Hola, somos Silvia Margeli y Luis Rodríguez Muñiz. Hola Silvia. Hola, ¿qué tal? Bien, y vamos a hablar de aprendizaje activo en matemáticas, que es uno de los vídeos que forma parte de este plan de formación. Muy bien. Pues sí, empezamos recordando que esta charla se enmarca en las conferencias del curso de desarrollo profesional del profesorado de matemáticas. En el curso se ha hablado del diseño del currículum del alumno y sus fundamentos, los principios de equidad, diversidad e inclusión en educación matemática, los sentidos matemáticos que articulan los saberes y en especial el sentido socioafectivo que tanto afecta, sabemos, al aprendizaje. También se habla de los procesos matemáticos que poco a poco ya van interiorizando e incorporando, vamos incorporando a nuestra labor como docentes. Y ahora ya en el marco de este tercer bloque de aprendizaje de las matemáticas, nosotros hablaremos sobre el aprendizaje activo. Lo que queremos es que nuestro alumnado sepa enfrentarse a situaciones nuevas y a nuevos problemas. Esto es un poco el índice de la sesión. Muy bien. Para conseguir que nuestros alumnos se enfrenten a situaciones nuevas, no podemos basar el aprendizaje de las matemáticas en tareas repetitivas y mecánicas, porque si lo que estamos haciendo es repetir una mecánica, no será la mejor manera de que ellos hagan un aprendizaje más creativo, que les dé herramientas para resolver situaciones diferentes. Pero la ciencia nos dice que uno de los sesgos que más influyen en nuestra actuación como docentes es la creencia de que nosotros aprendimos de otra manera y que no nos fue tan mal, ¿no? Es lo típico. Pero claro, nosotros éramos los alumnos que luego hemos tenido éxito porque ahora somos profesores de matemáticas o profesores o maestros de primaria. La verdad es que no nos fue tan mal, pero la investigación científica nos dice que hay mejores maneras de hacer las cosas. Y eso quiere decir que a lo mejor a nosotros también nos podría haber ido mejor o que les hubiera ido mejor a un grupo importante de alumnos. Sabemos que muchas veces perdemos alumnos por el camino. Por eso nosotros creemos que en formación del profesorado, aparte de cursos como el que estamos impartiendo ahora, es interesante que haya una vivencia de aprendizaje diferente a la que muchas veces hemos tenido como alumnos. Por eso nos parece que en los asesoramientos a docentes y a los centros puede ser interesante que os vayáis animando a hacer propuestas en las que los docentes experimenten propuestas en las que ellos también aprendan matemáticas. Eso es un poco lo que pasa en los talleres que se ofrecen en jornadas de formación del profesorado, como las que se están haciendo por todo el territorio. Dicho esto, también queríamos decir que a veces lo importante no es el qué hacemos, sino el cómo, porque a veces hay tareas mecánicas que pueden convertirse en tareas muy interesantes con una pequeña modificación, una buena gestión de la actividad que les ayude a razonar más. O al revés, hay muy buenas tareas que si están mal gestionadas, si hacemos spoiler, si al primer alumno que da una respuesta correcta le decimos muy bien y los demás ya dejan de participar, si no damos tiempo a discutir las respuestas, a conversar, pues puede ser que una buena tarea no sea muy útil para un aprendizaje activo. Vamos a poner un ejemplo de lo más típico. Podemos querer que nuestros alumnos resuelvan unas sumas y esto sería una tarea a lo mejor de lo más insulso, pero le podemos dar una vuelta y hacer algunas preguntas. Por ejemplo, les damos la misma ficha, pero les pedimos resuelve aquellas sumas que den un resultado más pequeño que 1000 y luego les seguimos preguntando ¿cómo las has escogido? Te dirán, pues las que la suma del principio no me dé 10. Pues a lo mejor tendría que ser, ¿no? También tendríamos que tener en cuenta las que se llevan, las que no se llevan, o podríamos preguntarles, resuelve solo aquellas sumas que como resultado nos vayan a dar par. A lo mejor empiezan sumando solo las que dan par y par como unidad, pero luego hay otro que dice, mira, yo he hecho una que es impar y impar y también da. Entonces preguntamos, ¿qué habéis descubierto? ¿Podemos hacer una ley de esto? O les pedimos otra pregunta. Si hacen esta ficha y la tienen que hacer porque la tienen que hacer entera, se les pide luego escribid una nueva suma que dé el mismo resultado que la que hayáis hecho. Entonces ellos pueden ver qué cambios pueden hacer, pueden compartir estrategias entre compañeros. Fijaros que cualquier actividad la podemos enriquecer y le podemos dar una vuelta, ¿verdad, Luis? Sí, y además dentro del ámbito de las matemáticas, en muchas ocasiones lo que nos ocurre es que esa inercia que mencionaba Silvia, esa ausencia de otros recursos, no siempre las cosas se hacen porque se crea que se está haciendo de la mejor manera, sino simplemente porque es la única manera que se conoce. Entonces, creencias como es importante la práctica,
de los procedimientos, en concreto aquí estamos hablando de un procedimiento de primaria, de un procedimiento aritmético, pues nos puede llevar a hacer únicamente como tareas una práctica de repetir sumas y, bueno, pues cuando tengamos alumnado que haya acabado esa primera hoja de sumas, nuestro enriquecimiento curricular es ponerle a hacer más sumas, ¿no? Claro, eso nos va a llevar a que aquel alumnado que no sepa sumar va a estar frustrándose como el de la diapositiva que nos ponías antes, dándose golpes de cabeza contra la pizarra, y aquel alumnado que sepa sumar, pues también se va a aburrir, porque si ya sabe, realmente no va a tener ningún otro reto. Y eso es lo que queremos intentar en esta charla. Queremos intentar, como os comentaba Silvia, no solamente decir qué, sino poner más bien el foco en el cómo. Hay muchas teorías de lo que es el aprendizaje activo, no solamente en matemáticas, también el aprendizaje activo en general. Nosotros en este curso hemos optado por hacer una aproximación pragmática. Es decir, no vamos a entrar tanto en lo que son las teorías sobre el aprendizaje activo, porque especialmente a veces en la jerga que usamos, y digo jerga no con un tono despectivo, sino en la propia jerga educativa, las personas que nos dedicamos a la educación, subrayamos mucho aquello de que el alumnado es el protagonista de su propio aprendizaje, que vamos a hacer un planteamiento donde se va a ir descubriendo. Bueno, pero si todo eso nos acompaña de verdad, de medidas concretas, pues podemos tener una filosofía muy bien asentada, pero una práctica que no sea acorde con esa filosofía. Entonces, nuestro punto de partida, como os decía, es pragmático. Vamos a hablar de algunos ejemplos, vamos a mostrar pequeñas modificaciones sobre tareas que pueden ser, pues como esta que acabamos de ver, tareas habituales en el aula de matemáticas de primaria o de secundaria, pero no queremos teorizar en exceso. ¿Cuál es el punto de partida? Como os decía, pues que las matemáticas se aprenden y se hacen. Y se aprenden, por lo tanto, haciendo. ¿Quiere esto decir que no decimos que la teoría no importa en las matemáticas? No, luego lo veremos. Por supuesto que no son mera práctica las matemáticas. No podemos reducirlo solamente a hacer. Pero si hay algo esencial, si hay algo fundamental en el aprendizaje de las matemáticas, es que lo que caracteriza el aprendizaje de las matemáticas es la resolución de problemas. Y para aprender a resolver problemas es muy importante que nuestra experiencia de aprendices pase por ser resolutores de problemas. Es decir, el problema debería ser el protagonista de la actividad matemática en el aula, y las personas que queremos que aprendan matemáticas, nuestro alumnado, tiene que dedicar la mayor parte del tiempo, no solo en el aula, sino la mayor parte del tiempo de aprendizaje de matemáticas, es decir, también si hacemos tareas, también si mandamos deberes, tiene que dedicarla a resolver problemas. Y de esa resolución de problemas es de donde saldrá, de donde emergerá este otro aspecto del que hablábamos antes, la teoría. Es decir, no se trata solamente de repetir procedimientos, sino de utilizar los problemas para plantearnos conjeturas, para plantearnos hipótesis, para intentar explicar a otra persona qué es eso que creemos estar descubriendo, para comprobar si esa conjetura que hacemos o esa hipótesis que formulamos realmente se cumple, si se cumple solo en unos casos, en qué casos podría no cumplirse, cuáles son las condiciones que nos garantizan que se haga. Es decir, la actividad matemática del aula, girando en torno a la resolución de problemas, no se limita únicamente a la resolución del problema en sí mismo, sino que alrededor y a través de esa resolución de problemas lo que vamos a ir haciendo es que afloren el resto de dimensiones, el resto de procesos, por utilizar la denominación del NCTM, el resto de procesos matemáticos. Y esto es algo que, bueno, pues el NCTM, el libro es del año 2000, el de Principios y Estándares, donde se habla precisamente se distingue esta dualidad de los contenidos matemáticos y los procesos matemáticos, y se subraya la importancia de los dos, de no solo hacer ese checklist de contenidos, sino también prestar atención a los procesos. Eso es del año 2000, tiene 25 años, pero es bastante anterior
y ahí tenéis una cita precisamente de Polya, en un libro que es del año 1945, o sea que ya tiene esto, aquí voy a demostrar que mi aritmética son 80, Sí, ¿no? son 80, son 80. Pues muy bien, ya tiene Muy 80 bien. años, es decir, hace 80 años ya Polya nos decía que las matemáticas no son un deporte de espectador. No podemos sentar al alumnado en nuestro sofá y limitar su experiencia de aprendizaje matemático a ver cómo otra persona, el profe o la profe, hace matemáticas. Muy O bien. incluso, si me apuráis, a ver cómo otro alumno u otra alumna lo sacamos a la pizarra y hace cosas y sentados en el sofá vemos esas matemáticas. Ya Polya, desde un punto de vista además eminentemente matemático, porque Polya no era educador matemático, aunque luego se dedicó profundamente a la educación, Polya era un matemático Duro. de De matemática dura. matemáticas, de hacer teoremas, ¿no? Ujú. Es un matemático de primer nivel, no era ni mucho menos un matemático irrelevante. Y desde esa reflexión, como resolutor de matemáticas, él es donde engancha con esa idea de que entender las matemáticas significa ser capaz de resolver problemas Ujú. matemáticos. Déjame ir un poco hacia atrás y volver a una idea que me parece que es interesante y que es previa a todo esto que estás hablando de Polya, porque la tradición de aprender matemáticas a partir de la resolución de problemas nos viene de lejos. Hablábamos de 1945, pero nos vamos al Aquí 1650 no voy a antes de restar, Cristo. aquí ya no voy a restar, que me No, equivocaré. porque aquí tendrías que sumar, Luis, aquí tendrías que sumar. Bueno, depende de cómo hagamos la resta, de eso podemos Muy bien. hacer otro año. Muy bien. Sí, hombre, si dice que si los signos diferentes hay que sumar, ¿no? Perdón. Vamos al papiro de Ames, que es uno de los documentos más antiguos que tenemos sobre resolución de problemas. El papiro de Ames es un documento que mide unos 6 metros de largo y 33 centímetros de ancho y representa la mejor fuente de información sobre la matemática egipcia que se conoce. Está escrito en hierático y tiene 87 problemas y su resolución. Lo digo porque muchas veces todavía en la escuela hablamos de resolver problemas y nos vamos a este tipo de problemas. Vamos a ver alguno que es muy interesante conocer. Este papiro nos da información sobre cuestiones de aritmética básica, sobre fracciones, cálculo de áreas, volúmenes, progresiones geométricas y aritméticas, repartos proporcionales, reglas de tres, ecuaciones lineales y trigonometría básica. O sea, un compendio de toda la matemática escolar de aquel momento. No había estadística y probabilidad, pero muchas otras cosas sí. De aquel Escrito. momento y de muchos Y siglos de muchos después, siglos, porque ese aquí, aquí, estándar, aquí, con lo aquí, que ha dicho aquí. Silvia, podéis ver Muy que se ha bien. mantenido escolarmente Ahí, durante ahí. siglos y siglos. Sí. Dice, está escrito por el escriba Ames, aproximadamente en el 1600 a.C., pero que él dice que parte de escritos de ya 200 años de antigüedad, y él mismo lo reivindica al principio del texto. Se conoce muy poco sobre cuál era el objetivo de este documento, de este papiro. Han dicho que podía ser un documento con intención pedagógica, o sea, un modelo para un profesor para qué tenía que enseñar, o incluso un cuaderno de notas de un alumno aventajado, supongo. Interesante, por ejemplo, el problema 51 del papiro. Dice, ¿cuál es el área de un triángulo de 10 jet de lado y 4 jet de base? Aquí lo que ha cambiado es el sistema métrico internacional y poco más, ¿de acuerdo? ¿Cómo resuelven este problema? Pues dice el papiro, coge la mitad de 4 para formar un rectángulo, la mitad de la base, multiplica 10 veces 2, o sea, es así, y el resultado es 20, el área buscada. ¿Qué tienes con esto? Un problema tipo que tú irás repitiendo, que es nuestro, en este caso no es base por altura dividido por 2, sino que es la mitad de la base por la altura, la misma, ¿no? ¿De acuerdo? 1650 a.C. Nos vamos ahora a 1940, 5 años antes de Polya, en un tratado de cálculo mercantil en el que veremos otro problema que ahora no haríamos, el del triángulo claramente sí que lo seguimos haciendo. Muy interesante. Dice, tenemos 2 clases de arroz que deseamos mezclar de forma que nos resulte una clase de a 8 pesetas los 10 kilos. Es un problema muy contextualizado para las necesidades de aquel momento. ¿En qué proporción se mezclarán, siendo los precios de coste de dichas 2 clases de 6 pesetas y 9 pesetas respectivamente? Este es el enunciado del problema. Regla. ¿Cómo se resuelve? Se colocan los precios de los artículos que se han de mezclar uno debajo del otro. Veis el 9 y veis el 6.
empezando por el mayor y en medio, separadas hacia la derecha, el precio que se pide, o sea, el mixto. Este 8 es el mixto que queremos conseguir. Este se resta del precio mayor, 9 menos 8 nos da 1, y el menor se resta del mixto, o sea, 6, a 8 le restamos 6 y nos da el 2, colocando, como se verá, las diferencias diagonalmente. 8 menos 6, 2, 9 menos 8, 1. El resultado obtenido nos dice que por cada 2 kilos que le pongamos de a 9 pesetas, habrá que ponerle 1 kilo de a 6 pesetas. Y hecha esta proporción, la mezcla resultará al precio que deseamos, esto es, a 8 pesetas. Un algoritmo que no usaríamos ahora, que podemos dejar como deberes, ¿verdad, Luis?, que se investigue durante un par de días, porque la verdad es que es interesante ver cómo se hace esta proporción. Lo que ocurre es que, claro, está precisamente lo que se da es ya esa regla ya procesada. Pero ¿cuántas veces en el aula, cuando pensamos en problemas, claro, damos la regla, igual que hacían en el papiro de Ames, aquí, la del papiro aún la encontramos lógica porque es la que usamos, pero esta diríamos, hombre, no les podemos decir a los niños, a los adolescentes que este es el algoritmo porque tiene, claro. Entonces es como ver... incluso en libros de texto, por ejemplo, no seguramente en un caso de reparto proporcional, pero sí, por ejemplo, nos lo podemos encontrar con operaciones con fracciones, ¿no? Claro. Mariposa, hace el no sé qué. Y eso es lo funciona. mismo. ¿Por qué funciona? Da igual, te lo aprendes así. Colocas el 9, colocas el 8, haces las diferencias en cruz y ya te sale 2 de este y 1 del otro, ¿no? Pero a ti como adulto, si te ponen esta de la mezcla, dirías, bueno, pero esto, ¿cómo funciona? ¿Por qué funciona así? ¿Quién dice que esto funciona, no? Cuando nos dicen, se multiplica el de arriba y se divide por el de abajo, nos lo creemos porque lo tenemos muy interiorizado, pero cuando te ponen delante otro algoritmo, tú ya ves que eso no es la manera de aprender, porque aquí, más allá de se pone así, no aprendes cosas. O sea, que es como un ejemplo de qué problemas no tendríamos que hacer. Polia también decía que es mejor resolver un problema de 5 maneras diferentes que resolver 5 problemas de la misma manera, ¿no? Un poco, vamos a ir un poco al fondo de lo que estamos haciendo porque se hace de una manera o de otra. No sé si quieres comentar alguna cosa de tu amigo. Es muy interesante después de toda la reflexión que hizo Polia, que fue el pionero en esa aproximación al aprendizaje de las matemáticas a través de la resolución de problemas. Es cierto que Polia, como decíamos, pues su reflexión parte de la práctica. Años después, a principios de los 70 y luego sobre todo lo sintetiza en un trabajo fundamental del año 85, Schoenfeld, un matemático de educación matemática todavía en activo, Schoenfeld añade una dimensión más que nos parece muy importante cuando hablamos de aprendizaje activo de matemáticas, porque no solamente vamos a hacer esta distinción entre el qué se hace y el cómo se hace, subrayando que el cómo es lo relevante para que el aprendizaje sea activo, sino que Schoenfeld además añade otra dimensión, que es la dimensión afectiva. O sea que quizá sabemos que esta introducción en el currículo de la dimensión afectiva, en algunos casos hay personas a las que les ha chocado, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto de las matemáticas? O se ha incluso banalizado o trivializado con las matemáticas cookies. Es que resulta que en el aprendizaje de las matemáticas la dimensión afectiva es fundamental porque es la que determina, primero, cómo te vas a poder enfrentar a una tarea. Segundo, si vas a enfrentarte de verdad con un ánimo de intentar sobreponerte a esa tarea o te vas a quedar atascado. Y tercero, la que te lleva a plantearte diferentes retos que te pueden ayudar a mejorar más. Y desde ese punto de vista, Schoenfeld introduce un matiz muy relevante. Y es muy relevante también a la hora de diseñar situaciones de aula. Que es que un problema no solo depende de lo que plantea ese problema, sino que depende de la persona que lo está intentando resolver. ¿Por qué? Porque lo que es un problema para una persona puede no serlo para otra. Bueno, hasta ahí yo creo que más o menos lo tendríamos claro. Depende del desarrollo cognitivo, de nuestro alumnado, de sus capacidades. Pues claro que para unas personas algo es un problema y para otros no. No, pero es que Schoenfeld va más allá y dice, incluso para la misma persona, en el momento en que se haya apropiado de un esquema de resolución, llamémoslo como queramos, el producto en cruz, el base medios por la altura, la mariposa de las fracciones o el datos, operaciones, solución. En el momento que me he apropiado de un esquema de resolución, eso deja de ser un problema
y pasa a ser un ejercicio. Por lo tanto, si el tipo de tareas que nosotros planteamos cuando queremos que nuestro alumnado tenga un aprendizaje activo de las matemáticas son problemas la primera vez que alguien se enfrenta a ellos, o la segunda, o la tercera, pero a la cuarta deja de serlo, a partir de ahí ya no estaremos trabajando con problemas, estaremos trabajando con ejercicios. Es decir, deja de sorprenderme esa tarea, deja de resultarme un reto. Ojo, acoto, cuando digo reto no quiero decir que tenga que ser algo inalcanzable, ¿vale? Porque ahí también tenemos la cuestión del bloqueo, tiene que ser un reto asumible. En esa zona de desarrollo próximo de la que hablaba Vygotsky, a partir de lo que yo sé y midiendo lo que quiero que aprenda, pero dejaría de ser un reto esa tarea. Entonces tiene que ser un reto, tiene que llamarme la atención, tiene que picarme intelectualmente, tiene que hacer que de momento la primera lectura o la primera audición de esa situación no sepa por dónde hincarle el diente y tenga que estar unos minutos pensando, o bien individualmente o bien en grupo, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo puedo resolver. Esa es una tarea que es un problema matemático. Si lo que tengo es un problema que he resuelto 5, 6, 8, 10 veces anteriores y simplemente cambio un poco el contexto, pero yo lo que sé es que tengo que traducirlo de una determinada manera al lenguaje matemático, encontrar una solución, eso deja de ser un problema. Y esto es muy importante también. También lo dice tu amigo Peter. Sí, Peter Liljedahl, el autor de este conjunto de prácticas que se llama el Thinking Classroom, insiste también mucho en esa idea, ¿no? Es una actividad que nos caracteriza precisamente cuando tenemos este estado que otra autora española, Inés Gómez Chacón, llama de perplejidad. Es decir, no sé qué hacer. Me estás pidiendo que resuelva algo, no sé qué hacer. Bueno, pues Peter lo que dice es que eso es precisamente resolver problemas, ¿no? Y hay trabajos, sí, en esa transparencia ¿sí? Hay trabajos que sintetizan esta distinción entre ejercicios y problemas. Hay trabajos muy relevantes también de Lorenzo Blanco y de sus colaboradores en la Universidad de Extremadura, libros muy relevantes, pero hay trabajos como el de Isabel Echenique, perdona, Sí, perdona, sí. Donde hace una síntesis precisamente de resultados de otros autores respecto a cómo diferenciar un ejercicio de un problema, ¿no? Y ahí podemos ver características como esta que estábamos diciendo en el ejercicio, que es lo que está en fondo rosa, ¿no? Bueno, sí, esto es rosa y naranja o salmón, bueno, más o menos rosa y naranja. No, lo de la parte de la Nos dirían que es muy poco dúa, esta combinación de colores que hemos puesto aquí. Siempre meto mucho la pata, pero bueno, en el ejercicio se ve lo que hay que hacer. En el problema no está tan claro qué es lo que hay que hacer, ¿no? En el ejercicio, en muchos casos, lo utilizo para identificar un determinado procedimiento algorítmico, bueno, aunque sea heurístico, no necesariamente tiene que ser algorítmico, pero un determinado procedimiento conocido que identifico y aplico, mientras que en el problema no tiene por qué ni siquiera haber un único procedimiento, sino que simplemente, es decir, muchos problemas no son procedimentales. Claro, esto consume más tiempo, mientras que en los ejercicios puedo acotar y medir, y es algo de lo que en ocasiones abusamos porque también nos favorece la propia programación del aula y de la asignatura. En los problemas no controlo ese tiempo, ¿no? Y claro, una distinción que enlaza con lo que decía Schoenfeld es que el problema emocionalmente me involucra, mientras que el ejercicio pues no es algo que especialmente afectivamente me vaya a movilizar ninguna sensación, ¿no? Evidentemente en los problemas tenemos también problemas abiertos, problemas que pueden tener una o varias soluciones, incluso que pueden no tener solución, mientras que por lo habitual en los ejercicios que se plantean hay una solución y es la única que es válida, ¿no? Y esto, pues, ¿a qué nos lleva? A que efectivamente muchos repositorios, sean libros de texto, como menciona ahí, pero también repositorios de Internet y demás, lo que encontramos son muchos ejercicios, pero no siempre encontramos problemas o situaciones problemáticas. Serían muchos ejercicios hechos de una sola manera, ¿no? Que es lo que muchas veces se pide y es una lástima. Tenemos aquí otra lista del mismo tipo, pero si eso, vamos a poner un par
qué serían para nosotros buenos problemas, ¿de acuerdo? Un repositorio también muy amplio que tiene muchos, pero que son buenos problemas, es el Enrich, que es Además, de la muchos están universidad. traducidos al español, al castellano. Y con Hay el otros que están traductor de la página solamente lo en tenemos inglés, pero fácilmente. efectivamente lo Sí, podemos con el traducir traductor por de la la página es plataforma. fácilmente traducible, sí. Vamos a poner un ejemplo numérico. Dice, lo que plantea es, mientras caminaba por la calle, es para primaria, pero nos da juego también con alumnos de primero de la ESO. Mientras caminaba por la calle vi que todos los números de las casas por donde iba pasando, de mis vecinos, eran impares. Estaba mirando a un lado de la acera. Sumé 3 números de casas y vi que me daba 7 más 9 más 11, 27. Más adelante sigo caminando y vuelvo a ver 3 números, 15, 17, 19 y sumo 51. Qué curioso. Entonces estoy pensando, ¿puedes encontrar, y entonces preguntaríamos a la clase, otros totales que te puedan salir, sumando los números de 3 casas vecinas, que en este caso, como estamos mirando a este lado, son impares? Pues puede ser que ellos nos digan, pues sí, podemos encontrar la suma 1 más 3 más 5, porque van a buscar lo más fácil, como haríamos todos los buenos matemáticos. 1 más 3 más 5 nos da 9. Qué curioso. Vamos a buscar otro grupo de 3. 99, 101 y 103 nos dará 303. Pues, ¿qué les pasa a estos números? ¿Qué puede ser que nos digan los alumnos? Empezarán, pues todas las sumas que estamos viendo son impares. Vamos a buscar a ver si podríamos encontrar 3 casas de este lado de la acera que nos dieran par. Pues parece que no, qué raro. Claro, porque si sumo un impar y un impar me da par, pero al sumarle otro impar, estoy sumando impares, me dará impar. Hay Esto, el niño explicaciones, está... además, depende del nivel del alumnado, pero salen explicaciones muy bonitas cuando se plantea Claro, esto, ¿no? Como claro. el usar el resto. ¿No? Muchos te dicen, claro, porque en el impar Me sobra me una, muy sobra bien, una muy bien. para ser un par, una que me sobra de un sitio, otra que me Muy sobra bien. del otro, y hago el par, y la tercera que me sobra, con lo cual podemos enlazar precisamente con esa idea de resto también. Sí. Y son cosas que salen en grupos, en la mayoría de, bueno, yo diría que siempre que lo planteas en una clase, estiras un poco y son estas ideas que salen, ¿no? Y que son interesantes y que puedes estirar y que cada uno puede dar diferentes argumentos. ¿Qué más puede pasar? Igual también se dan cuenta de que parece que son múltiplos de 3, que todos los números que van saliendo son múltiplos de 3. Qué curioso, puede ser eso y por qué va a ser. Y entonces podemos ver, o podríamos seguir preguntando, ¿habría una manera rápida de calcular? Vamos a buscar ejemplos en los que nos sea fácil, ¿no? Antes hemos dicho Y fíjate, uno... además, que también aquí lo podemos enlazar, precisamente es un problema de raíz aritmética, ¿no? Estamos hablando de sumas, de divisibilidades, pero a partir de ahí podemos empezar a buscar patrones e incluso podemos empezar a hacer razonamientos de tipo prealgebraico o algebraico, si es que lo quiero trabajar en Claro que sí, secundaria, ¿no? ¿Por claro qué que esto sí. sale un múltiplo de 3? Puedo utilizar o intentar empezar a utilizar una representación algebraica de cómo es un múltiplo de 3, pero incluso sin hacerlo algebraicamente puedo razonar buscando con ese patrón. Claro que sí. Un n menos 2, un n y un n más 2, ¿no? Entonces, Claro, esa idea, ¿cómo traduzco a lenguaje algebraico esa idea de la que hablaban de un impar es una cosa a la que le sobra uno, ¿no? Tengo parejas y le sobra uno. Y si es múltiplo de 3, ¿cuántas parejas tengo y cuántas me sobran, ¿no? ¿Cómo lo hago? pues a partir... Perdona, sí. Perdona, no, que es un Vivi, problema muy que chulo te porque yo gusta, te gusta. lo Claro. uso incluso en formación de profesorado de primaria y de secundaria, porque es un problema, como casi todos los de Enrich, que lo puedes estirar mucho. Claro, evidentemente, si estoy trabajando con futuro profesorado de primaria o de secundaria, las primeras preguntas se resuelven enseguida. Pero esas preguntas que aparecen al final, oye, ¿y si son 4 los números? Si sumo 4 impares, lo que ¿Qué voy va a a tener ya es pasar? un número par. Pero puede ser cualquier número par. O serán también múltiplos de 4, serán... Claro, Sí, ¿cuál no puede aparecen... ser? Claro, ¿Por qué? Ya, y claro. ahí llego, ya lo conectamos en secundaria, ¿no? En profesorado de secundaria, bueno, vamos a demostrarlo. Podemos encontrar una regla, podemos sacar algún tipo de expresión algebraica que me Término determine general, claro que sí, cómo claro que es. sí. Y es fácil, es un problema en el que es fácil encontrar casos y no es tan fácil, aunque tampoco es imposible. Generalizarlo, Por claro, claro, eso claro. decíamos antes el encontrar una expresión general. No es imposible, pero tampoco es trivial. Es un problema, ya te digo que nosotros lo usamos mucho en Mucho. formación de profesorado y es un problema que se puede estirar mucho, lo cual nos beneficia, porque podemos tener grupos
que les cueste más y que estén atascados en las dos primeras preguntas, pero si tenemos uno que va avanzando, no necesitamos ponerle la otra hoja de cuentas de la que hablábamos antes. Y tanto. Pues eso es un poco la idea. A nivel de geometría también encontraríamos buenos problemas en el libro de Castelnuovo. Había uno que decía, ¿no? Había dos puntos, A y B. Puedo recorrer la circunferencia de diámetro A y B y centro O. Si recorro las dos circunferencias que hacen AO y OB, recorreré un camino más corto. Este problema lo convirtieron un grupo que hacían un curso de GeoGebra basado en resolución de problemas en Caperucita, que va a casa de la abuela. Y si le es más largo bordear el bosque o hacer este itinerario que son sumas sucesivas de semicircunferencias, ¿no? Y también nos permite mucha investigación, además nos permite construcción en GeoGebra, comprobar al principio, ir buscando diferentes casos, ver cómo esto se modifica. O sea, son actividades en las que, bueno, hay más maneras de responder, hay más, no les estamos dando la regla para resolver, como los problemas que decíamos, sino que vamos a ir un poco más allá. Muy bien. Y de nuevo, como lo que decíamos antes, en Castelnuovo, ese libro yo creo que es del año 49 aproximadamente, o de los primeros 50, ¿no? En Castelnuovo, que era también una matemática hija de un geómetra precisamente muy reputado en Italia, que se dedicó a esa idea que ella llamaba del descubrimiento, ¿no? del que la geometría, porque se especializó fundamentalmente en geometría, de que la geometría fuera algo que no se redujese al aprendizaje de fórmulas para cálculos de áreas y para cálculos de volúmenes, sino a la indagación y al intentar hacer pequeñas investigaciones. La conexión de la idea de longitud y de radio, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos una conexión explícita y que puede acabar incluso vinculándose con la idea de pi, ¿no? Es decir, ese tipo de trabajos, de nuevo, aunque ahora en el currículo se esté insistiendo, no son ideas que han surgido de la nada o que han surgido hace poco. Estamos hablando de hace ya más de 70 años. Claro que sí. Muy bien. Bueno, yo creo que sí que el tema de que la resolución de problemas está en la base y hemos aclarado bastante a qué problemas nos estamos refiriendo. Creo que ha quedado claro, lo hemos hablado a fondo y es un poco la intención que teníamos. Vamos a ir hacia estos ejemplos también concretos de qué podríamos hacer en las aulas para promover este aprendizaje activo, ahora ya con actividades más cortas durante un par de bloques de la presentación. Claro, porque la pregunta que siempre nos hacen cuando hacemos formación inicial o continua del profesorado es, vale, Silvia, o vale, Luis, pero tú me estás diciendo que tal, pero yo tengo también que procurar que mi alumnado se apropie de determinados algoritmos y de determinados procedimientos. No puedo asumir o no puedo pretender que cada vez que tenga que hacer una suma indague y acabe inventando o descubriendo el algoritmo de la suma, ¿no? Entonces necesito también que dediquen el espacio de su mente o que liberen memoria, ¿no? Como si fuera un ordenador, para poder pensar en esa tarea. Claro. ¿Y eso cómo lo hago? Venga, pues vamos a poner algún ejemplo. Vamos a hablar de práctica productiva. La práctica productiva pretende hacer esta práctica un poco en contraposición a la práctica reproductiva. O sea, vamos a practicar algunos algoritmos, vamos a practicar algún conocimiento que necesitemos ir interiorizando, pero siempre en un contexto en el que paralelamente estemos afrontando una resolución de algún pequeño problema. Que tengamos una parte del objetivo que sea, o el objetivo principal que sea una resolución de una situación o de un problema. Vamos a poner ejemplos. La primera vez que nosotros aquí oímos hablar de práctica productiva fue con ejemplos a partir de las tablas de números, de numeración, ¿vale? Aquí tenemos una primera tabla de los números de dos cifras, del 10 al 99, y empezamos presentando pues, que el 88 es un número capicúa, ¿de acuerdo? Luego vemos otro número, el 21, que no es capicúa, pero resulta que si cojo el 21 y su simétrico, el 12, y lo sumo, obtengo 33, que sí que es capicúa. Vale, pues puedo obtener de algunos números un capicúa en un solo paso. Entonces, el planteamiento que hacemos es sumamos cada número de dos cifras con su simétrico. Si sale capicúa en un solo paso, lo pintaremos de color verde. Si no es capicúa, tendremos que repetir el proceso hasta conseguir un capicúa. Entonces, vamos a practicar
muchas sumas más fáciles o más difíciles, sin llevar y llevando, sin hacer distinción, si no vamos ¿no? Un poco para hacer la broma del llevar y llevando, vamos a hacer muchas sumas o las sumas que necesitemos para investigar una propiedad que tienen algunos números, si son o no son capicúas y en cuántos pasos. ¿Qué observamos? Pues los niños lo primero que empiezan, esta sería una actividad para hacer en cuarto, en quinto, tercero, incluso en cuarto, quinto eso nos funciona bien. Dicen, pues mira, si el 21 en 2 pasos me da capicúa y lo pinto verde, el 12 también lo voy a poder pintar verde, porque resulta que 21 le tendría que sumar 12, pero a 12 le tendría que sumar 21 y yo sé que la suma es conmutativa, por tanto ya sé que si pinto 1 podré pintar su simétrico. Más cosas que ven, serán también capicúas en un paso todos los que la suma sea más pequeña que 9, o que 9. Por tanto, todos los que podamos sumarles 1 hasta 8 más 1, 21, 31, 41, van a ser capicúas en un paso. Y por la motivo que hemos dicho antes, también nos pasará con el 13, 14, 15, ¿vale? Pues veo que no tendré que hacer tantas sumas. He investigado y he visto que habrá niños que a lo mejor se queden haciendo las sumas. Bueno, a lo mejor es que necesitan practicar sumas todavía y no están en un momento en el que puedan descubrir patrones, pero les será útil el descubrir patrones para ahorrarse también este trabajo más mecánico. Lo mismo nos pasa con los números a los que se les sume 0, porque al invertirlos nos quedan números capicúas en principio, y vamos viendo que todas las sumas menores que 9, ¿no? El 5 más 4 y menores que 10, o sea, hasta 9, 5 y 4, 6 y 3, y sus simétricos les va a pasar eso. Estamos descubriendo cosas y al final descubriremos una tabla como esta de aquí, en la que hemos ido pintando cada uno de los números según las veces que tengamos que sumar con su simétrico para conseguir que sean capicúas. Si lo que queríamos es que los niños practicaran sumas, aquí hemos practicado no 100, más de 100, porque en muchos casos tendremos que hacer sumas retiradas, pero además habríamos hecho una investigación que les permitirá saber que me es igual sumar 21 más 12 que 12 más 21, me es igual, o sea que habrán sumas que son llevando y no llevando en función de cómo sean estos valores y por tanto estarán como haciendo 2 cosas a la vez y una necesaria y la otra interesante. Y si hay alguno o alguna que no llega a ese tipo de observación del patrón, pues no pasa nada. Es que no pasa nada, lo que vamos a claro. hacer es una hoja de sumas, ahí lo que pasa es que no va a llegar ninguno. Claro. No van a sacarle más rendimiento a no ser que le demos una vuelta. Sí. Ningún procedimiento de los que os vamos a hablar aquí hace magia. Ni si Silvia o yo tuviésemos la varita. La varita mágica de decir hacer esto en clase y va a ocurrir que todos de repente... No. Pero sí que podemos intentar evitar, por ejemplo, frustraciones con el alumnado que sí que sabe sumar y que le estás aburriendo con sumas, pues le planteas ese reto. Y aquel otro que no sabe sumar, bueno, pues va a practicar y además tiene ese otro pequeño estímulo de no tener que estrellarse contra algo que le puede suponer un obstáculo y que entonces abandona. Pero fíjate también que estamos trabajando de manera competencial a partir de esta propuesta porque estamos poniendo en juego conceptos, pero también herramientas y estrategias, o sea, en resolución de problemas, esta competencia específica 1, en la que están buscando estrategias para resolver, ¿no? Él estará pensando, pues si tengo los simétricos, si tengo, ¿no? También estarán aplicando diferentes técnicas y estrategias y formas de razonamiento para resolver problemas. Estarán validando sus respuestas. Si les queda un número pintado amarillo aquí, en el 26, dirán, uy, a lo mejor no, porque estoy viendo que aquí hay una simetría. Eso les servirá también para validar respuestas. Estarán haciendo conjeturas. ¿No será que todos los que les sume 2 o todos los que den 12 o todos los que... ¿no? Entonces irán buscando también, haciendo estas conjeturas, que estamos ya ahora en competencias de razonamiento y prueba, que son la 3 o la 4. Estarán haciendo conexiones entre aspectos numéricos y aspectos geométricos como la simetría. Si les pedimos que expliquen por qué, estarán haciendo uso de la representación, de la comunicación, si tienen que explicar sus argumentos a los demás. E incluso te diré que están desarrollando estrategias socioemocionales, socioafectivas, porque la perseverancia la estamos poniendo a prueba de una manera diferente que cuando se trata de acabar la ficha para hacer otra ficha. Y también la idea de compartir estrategias y de saber que aprendemos de las estrategias de los demás. O sea, todas estas más sociales también estarían. O sea, que estamos yendo más allá de lo que haríamos en otro tipo de propuestas con otra gestión. Y además estamos sumando, que nadie... Claro.
no deja de ser una práctica, ¿no? Bien. Problemas más conocidos a lo mejor y que también habéis usado son el problema de los 4 cuatros, en los que se les pide conseguir diferentes valores del 0 al 12 o más allá en función de los alumnos, y también lo mismo, estamos compartiendo estrategias, buscando recursos entre todos. Prácticas, esa es como la primera que nosotros vimos, pero de prácticas productivas las hay muchas, muy diversas. Muchos autores están trabajando en el tema y están haciendo propuestas que podemos copiar, integrar, aprovechar, ¿no? Sobre números romanos, por ejemplo, cuántas fichas de números romanos habíamos hecho de traducir al lenguaje, y las podemos cambiar por retos como cuál es el mayor número romano, el número romano de 0 a 100 que tiene mayor número de letras, que usa mayor número de letras, cuál es la letra más frecuente que aparece en los números del 0 al 50, los tenemos que escribir todos, buscar, pero no hace falta hacerlo de manera sistemática, cuántos son simétricos respecto al eje horizontal, vertical, cuántos números pares menores que 1000 se pueden escribir en números romanos usando solamente 2 letras. O sea, son pequeñas investigaciones en las que estamos haciendo una práctica que a lo mejor queremos consolidar en el aula con propuestas que van un poco más allá. Este trabajo es de, si no me equivoco, y he visto ahí el enlace Aquí, de PUNMAT, de de Cecilia Punat, Calvo, David Cecilia, Barba, sí. ¿verdad? Que ha trabajado Sí, mucho ya me parece. precisamente, Sí. incluso conectando con estadística, haciendo representaciones ya incluso para secundaria, de cuáles son las frecuencias de las diferentes letras, la longitud de los diferentes números. Es decir, se puede conectar y trabajar los números romanos más allá de la representación, Traducción, claro. ¿no? De la conversión de romano a indoarábigo o viceversa. Más ejemplos. Queremos practicar las tablas, podemos hacer páginas de tablas o podemos proponerles el reto de escoger 7 cifras ordenadas como el esquema que está aquí debajo, de manera que el producto de las 3 primeras sea igual al de las 3 centrales y al de las 3 últimas. ¿Qué número tiene que estar en la posición central? Pues tenemos una práctica, pero con un objetivo, un reto de resolución de problemas que la hace más interesante, y multiplicaciones hacemos muchas. Fracciones, si queremos irnos al paso entre primaria y secundaria, vamos a restar fracciones, podemos hacer páginas de restas o podemos darles 4 números, el 2, el 3, el 4 y el 5, y vamos a ver cuál es el resultado mayor de una resta que podamos hacer combinando estas 4 cifras en las 4 posiciones. Lo mismo con ecuaciones de segundo grado, podríamos calcularlas o podríamos analizar qué pasa. ¿Qué pasa si cambiamos el valor C por el valor A? ¿Cómo se modifica? Ahí lo primero que pasa es que si lo único que sé de ecuaciones de segundo grado es la fórmula memorizada menos de B más menos b menos, más menos A, pues aquí al ponerme cx cuadrado ya para empezar tengo que empezar a sustituir, cosa que no es trivial, y esto lo tenemos comprobado. Es decir, te ponen esa fórmula y saca la solución, y si te bailo la B también, porque hay un coincide la B, entonces ya tienes que pensar mucho más, ¿no? Muy bien. Pues eso sería en el marco de esta práctica productiva, de la que seguramente todos los docentes últimamente han oído hablar mucho, pues para ver ejemplos y para ver que el tema da mucho de sí y que podemos avanzar mucho. Sí, estaría bien hablar de comunicación. Luis. Claro, en algunos de estos ejemplos, como habéis visto, se puede trabajar de manera individual, efectivamente, y el trabajo individual tiene su relevancia, pero si hablamos de un enfoque respecto a las 2 últimas competencias o el sentido que aparece también en los saberes básicos socioafectivo, no podemos perder de vista que las matemáticas son un lenguaje de comunicación, en primer lugar, y un instrumento social. Las matemáticas son un constructo humano, son un constructo cultural, y por lo tanto es algo que no se hace a solas. No se trabaja matemáticamente a solas. En los materiales del curso incluso hemos incluido un esquema gráfico de Ernest, de cuál es el proceso de creación de las matemáticas, de validación. Las matemáticas pasan a ser válidas cuando hay otras personas, unos pares, que evalúan un trabajo, un determinado resultado matemático y deciden que ese resultado es bueno, ¿no? Siempre contamos la famosa el famoso primer intento de Andrew Wiles de demostrar el teorema de Fermat, que resultó un fracaso, pero afortunadamente Wiles tenía persistencia y en lugar de venirse abajo, a partir de las observaciones que le hicieron las personas que se dieron cuenta de que tenía errores, consiguió 2 años después
demostrar ya de una manera totalmente correcta el teorema de Fermat, ¿no? Entonces, en las matemáticas es muy importante, no solamente, como veis ahí, la justificación, la argumentación, el razonamiento, de manera individual, sino compartir esas justificaciones, esos argumentos, explicar cómo he llegado a una determinada solución, manifestar mis dudas sobre si la solución que está haciendo otra persona es correcta o no. Es muy importante que nos comuniquemos. Y precisamente de esa interacción con otras personas que están aprendiendo o con el profesor o la profesora que me acompaña en ese proceso de aprendizaje, es a partir de ese proceso como conseguimos acelerar el aprendizaje individual. También, por supuesto, generar un aprendizaje colectivo. Los matemáticos y las matemáticas muchas veces hablamos, y siempre lo dice el gran Claudi Alsina, ¿no? Que si no, a los profes de mates lo habréis escuchado, y si no os convino a que lo busquéis, porque a Claudi siempre hay que escucharlo, pero siempre dice esto de que si los profes de mates nos quitan el volumen, creemos que tenemos una gestualidad en las manos, ¿no? Él siempre pone el ejemplo de la tangente y hace así, con mucha gracia, ¿no? Esto que parece que es la tangente, bueno, pues es que resulta que nuestro lenguaje, incluso el lenguaje corporal, es muy importante. Claro. De hecho, esa idea del lenguaje corporal aparece asociado a un resultado muy sólido en investigación matemática, que es lo que se llama la imagen conceptual. Aprendemos muchas veces conceptos en matemáticas generando en nosotros mismos una imagen conceptual, ¿no? Entonces, es muy importante que para que el aprendizaje de las matemáticas sea activo, no lo limitemos a ser un aprendizaje individual, sino que fomentemos prácticas de comunicación y de argumentación. Claro, esto podemos hacerlo de una manera más sistemática o podemos simplemente decir, bueno, pues ahora explícate. ¿Qué pasa cuando decimos el ahora explícate? Pues todos lo sabemos, lo que ocurre. Que hay 2 o 3 que son los primeros, además normalmente suelen ser los primeros, porque aquí también hay un sesgo de género relevante. Tienden más a exponerse los chicos, las chicas sí tienen en general, siempre hablamos en media, más dudas respecto a si lo que van a decir puede ser correcto o no, tienden a callarse, por si acaso, ¿no? Pero tenemos algunos que intentan explicarse mucho más, que pueden incluso acabar monopolizando la clase, y tenemos chicos y chicas en clase que pueden pasar todo el curso con esa metodología sin haber hablado, ¿no? Entonces, hay formas trabajadas a lo largo de, basadas en investigación y experimentadas en la práctica, para intentar que esa comunicación y esa argumentación sean más sistemáticas, que no se queden únicamente en el venga niño o niña a explicar, ¿no? Y ahí tenéis una página web que es la de Realistic Mathematics Education en el Reino Unido, donde con una raíz de matemática realista, es decir, de toda la escuela de Freudenthal y del Instituto Freudenthal en Utrecht, lo que hacen es darnos una serie de pautas para fomentar la comunicación y la argumentación. Por ejemplo, una, desde luego, es, vale, explica lo que ha dicho, pero no lo que has dicho tú, sino lo que ha dicho otro. Es decir, cuando alguien expone una idea, que sea un tercero o una tercera en clase quien tenga que explicar lo que ha dicho. Eso le obliga primero a estar atento, vale, no siempre lo conseguimos, pero de nuevo os decíamos, si tuviéramos la receta para que todo el mundo esté atento en clase, ya os la habríamos dado. Bueno, ya la habríamos vendido, nos habríamos vendido, pero bueno, ya os la habríamos dado aquí también, ¿no? Pero te obliga a estar atento, te obliga a ponerte en el lugar del otro, pensar por qué ha llegado a eso, a esa idea, intentar entender sus argumentos y explicárselos a un tercero, ¿no? Y claro, esto pasa porque demos tiempo. Cosa también muy importante en clase, que no estemos esperando la explicación, la respuesta de manera inmediata, ¿no? En los materiales del curso os hablamos de que hay investigaciones que dicen que incluso a partir de 3 segundos, que nos puede parecer muy poco, pero es que si nos ponemos con un cronómetro en un aula de mates, o casi diría también incluso de otra disciplina, de otra materia, y vemos el tiempo que transcurre desde que el profe o la profe hace una pregunta hasta que espera respuesta, en muchas ocasiones no se llegan a esos 3 segundos, ¿no? O sea, hay investigaciones que se han hecho en aula donde se habla de entre 3 y 5 segundos. ¿Para qué? Para pensar esa respuesta, para reposarla,
¿no? Y nos pueden hacer preguntas del tipo estas que proponen aquí. No solamente esta primera cuestión que has hecho, sino ¿y qué más sabes? Porque muchas veces lo que nos falta es reforzar la metacognición. Es decir, ¿qué otras cosas, qué más cuestiones sé de este tema que estoy hablando? Y haciéndolas aflorar, es posible que establezcamos algún tipo de conexión que me ayude a aprender más, ¿no? Otra técnica que aparece ahí es la de pasa el boli. Tú has llegado hasta aquí, muy bien. Pues ahora pasas el boli, pasas la pizarra, pasas la libreta y va a continuar otra persona intentando hacer algo. No, esto evidentemente no se refiere a seguir haciendo una suma, por ejemplo, ¿no? Pues si sabes, sigues y si no, no, sino a una resolución de un problema. Alguien empieza a hacer algo, escribe algo. Muchas veces escribimos cosas que son inconclusas, ¿no? ¿No? Bueno, pues a partir de esto, ¿qué puedes hacer? Y luego, en estos materiales hablan también de técnicas para que el propio profesorado favorezca esa comunicación. Muy importante lo que os pone ahí de la neutralidad, es decir, controlar nuestra expresión facial. Que un alumno o una alumna dice algo que nos parece una burrada, no, es decir, ese tipo de expresión, vale, no, yo soy muy exagerado, vale, pero a lo mejor no hacemos esto, pero sí que hay determinadas expresiones que podemos no ser conscientes de ellas y que por esto es muy importante, hago una acotación sobre otra cosa que vais a ver en otro curso, observar y grabarse, ¿no? Es decir, ver qué hacemos con nuestra cara incluso en las clases. Podemos también repetir literalmente las expresiones del alumnado. ¿Por qué? Porque de esa manera se produce un efecto de refuerzo de lo que ha dicho un alumnado al ser repetido de manera literal por el profesor. Y digo de manera literal, no modificarlo y decirlo bien, entre comillas. Es que ha dicho, no querrías decir que... No. Fulanito, menganita, ha dicho esto. ¿Qué os parece? Y lo repito, parece que no, pero ese tipo de prácticas de repetirlo literalmente hacen que la opinión de ese alumno, de esa alumna, sea más respetada y que se preste atención no solamente a que es el profe o la profe quien dice la respuesta correcta o quien establece lo que hay que decir bien, ¿no? De esa manera, pues vamos generando un ambiente donde el alumnado aprende a exponerse más a esa idea o incluso a reducir esa idea de riesgo, ¿no? Tiene más facilidad para exponer su pensamiento, para hacerlo público, lo que le está pasando por la cabeza, sin tener que verse sancionado o validado por el profesor o por la profesora. También a veces neutral, Luis, cuando el primer alumno responde correctamente, porque a veces una respuesta correcta en una dirección, cuando le decimos muy bien al primero, a los demás les estás dando la sensación de ya no hace falta que diga nada, seguro que mi respuesta no está bien porque la del otro estaba bien, cuando a lo mejor habían matices o habían... o sea que también es a veces no en negativo, sino... Muy bien, pues vamos a ver algún ejemplo, si te parece, Luis, de propuestas que promueven esta comunicación entre el alumnado a partir de ideas sencillitas que pueden ser estas primeras actividades de aula de 10 minutos en clase, 5 minutos en clase. Una muy conocida de la que queríamos hablar era el Which One Doesn't Belong, las Kellys que le llamamos aquí, o quién es el intruso, en el que se propone una imagen partida en 4 cuadros, de las que les preguntamos de estos 4 números, en este caso podríamos tener también figuras geométricas. Luis, ¿tú cuál crees que de estos 4 números es el intruso del grupo? ¿Quién es el que no tendría que pertenecer al grupo? A ver, yo el que más fácil veo es el 81, porque es impar. ¿Por qué? Porque es impar. Claro. Yo pensaba que me ibas a decir el 81 porque acaba en 1 y los demás acaban en 4. Ajá, pero sí, también o sea, que el mismo puede ser por 2 razones, ¿no? Yo, en cambio, hubiera pensado que el que no encaja aquí de ninguna manera es el 144, que es de 3 cifras, y los demás son solo de 2 cifras. O sea, que para mí el intruso sería... No lo diría nunca. El otro que estaba pensando era el 54, porque si no me equivoco, que en esto me equivoco mucho, pero creo que es el único que no es un cuadrado perfecto, ¿no? Creo, porque 144 es 12 al cuadrado, ¿no? O sea que sí. También podría ser, ¿no? Una que sorprende y que a veces a nosotros se nos pasa y los niños la pillan rápido, dice el 64 porque la suma de las cifras de los demás suma 9 y en 64 suma 10.
qué curioso y qué bien pensadas están estas actividades en las que siempre tenemos 4 elementos de manera que cualquiera de los 4 podríamos descartarlo por alguna razón y que nos está ayudando a eso que decíamos antes, ¿no? La primera respuesta no es la buena, la respuesta del más rápido no es la buena, sino que tenemos posibilidad de 4, 6, 8 respuestas. Has visto que cada uno tenía más de una, cosa que da mucho juego a los demás, pero también promueve mucho la reflexión más tranquila, porque el más rápido no tiene por qué ser el más bueno, al revés, o sea que hay gente que por el hecho de ser más lenta, más reflexiva, tiene la sensación de que no es buena en matemáticas y propuestas que permitan diferentes soluciones están ayudando a poner en valor una segunda, una tercera, una cuarta lectura de un problema como en el caso de las Kellys. Fijaros que hay Kellys de todo tipo, esta también me gusta mucho. Aquí se habla de medida y son 4 elementos que podemos medir. Yo creo que los 4 miden 4 pulgadas y pico, pero en uno no se empieza del 0, se empieza desde el 5, yo creo. Otra mide 5,5 y las demás 4,5. Una está medida en centímetros, pero si hacemos la equivalencia, o sea, vuelven a ser 4 imágenes, en este caso para hablar sobre medida, en las que podemos descartar a cualquiera de las 4 por ser intrusa. Esta sobre áreas, ¿cuál es el intruso? Tenemos cosas partidas en 4 partes, o en 3 partes. Fijaros que tenemos 3 partes arriba, abajo y a la derecha. En cambio, y una está partida en 4 partes, pero una representa un tercio y las otras representan un cuarto. Volvemos a tener... Con lo cual conectamos con fracciones también, lo podemos ver de otra forma, bien, ¿no? Muy No bien, solo con medida en este caso. Sí, claro. Otra batería de actividades también a lo mejor pensadas para más pequeños son estas del Same but Different, en las que tenemos imágenes en las que podemos hablar sobre son iguales, pero porque son iguales, porque son diferentes, que tienen de igual, de diferente. Los lápices son iguales, pero uno mide 3, el otro mide 5. ¿Qué pasa aquí? ¿No? Pues que representa la unidad de medida, o esta que nos gusta mucho también. Son iguales, son diferentes. Los pequeños te dirán que no, que son diferentes porque en uno hay 3, en otro hay 9, pero hay un momento en que empiezan a ver la idea de la proporción, ¿no? Que tienen igual esta proporción de que una tercera parte, que una de cada 3 es amarilla en los 2 casos. Todos estos recursos están descritos con más detalle en los materiales, ¿no? Muy Ahora bien, os tienes estamos razón. poniendo ejemplos, pero Sí, y tanto. lo tenéis ahí con más detalle, con los enlaces, aunque googleando la mayor parte de la información que tenéis ahí ya lo podéis encontrar. Otro tipo son las fraction talks, y hay muchísimas, y esta también es muy bonita porque les permite hablar sobre qué fracción representa el amarillo, ¿no? Pues hay niños que dirán que es una cuarta parte porque hay 4 partes, pero los hay que sí que están viendo pues que si lo dividimos todo en 8 partes iguales, que sería el triángulo azul, y este representa 2/8, sería la cuarta parte. O sea que es interesante no solo la respuesta, imagínate que dicen un cuarto, y es porque han pensado que hay 4 partes, una de las cuales es amarilla, y si no hay discusión, si no hay comunicación al respecto, si no hay argumentación, no sabríamos qué ha pensado el alumno en este caso. Y además trabajamos con representaciones de fracciones que van más allá de la pizza o la tarta, Claro, ¿no? Como claro. siempre dice nuestro compañero Antonio Moreno, que está aquí también del curso, siempre dice, vais muy poco al Mercadona, que las tartas son populares. No sé si podemos hacer publicidad, pero bueno, Muy bien. hay que tenerlo en cuenta también. Más recursos rápidos para fomentar o para iniciar conversaciones. En el PubMed también nos enseñan estas, que es corrige el error. Aquí hay un error para corregir, que sería el símbolo está al revés, pero hay muchos errores para corregir, como la coma podría estar cambiada de sitio y sería 32,5, o si en vez del 2 pusiéramos o si en vez del 3 pusiéramos ¿no? Cambiáramos el 3 por el 4, alguna cosa de estas que conseguiríamos que... O sea que hay muchas soluciones posibles, cuantas más riqueza, cuantas más ideas compartidas, más ideas se les ocurren a los alumnos más adelante. Y para acabar ya esta batería, esta idea de los hechos conocidos, hechos derivados. También la usamos mucho en formación de profesorado porque da mucho juego. El otro día en una charla había mucha gente, había maestros y profesores de secundaria, y les pregunté, ¿podríamos calcular estos porcentajes? Y en la primera fila había una chica que hizo un buf, como diciendo, vaya palo ahora lo que me estás pidiendo.
Y es divertido porque la verdad es que estas cosas nos dan como un pereza, ¿no? De vamos ahora a pensar en porcentajes, pero a la que empiezas a pensar un poco, les dices, va, pues vamos a ver qué sabemos, qué no sabemos de porcentajes, cuál os parece que podríamos contestar fácilmente. Y al cabo de un poco empiezan a decir, bueno, si el 48% de qué número sería 1008, pues podríamos decir que de un 2000, porque el 48% casi es el 50%, o sea que el 48% de un 2000 y poco sería 1008. O qué número o qué porcentaje de 4.500 es 1.350, pues podríamos decir que es un 30, porque una tercera parte, ¿no? 14% de 4.200 a lo mejor no lo sé, pero sé el 10%. Sé que el 10% son 420 y un 4% es casi un 5, 420 y la mitad, 210, pues podrían ser unos, ¿sí? Unos 630 sería, ¿sí? Cuando pasa eso, es cuando vemos la importancia que tiene estos saberes, que son más importantes que el divido por 100 multiplico por el 14 o estas, ¿no? Estas prácticas otra vez que hablábamos al principio de todo de los problemas. Hechos Y que no conocidos se y hechos. trata, además, nos permite conectar con la idea de esta de la regla de tres, ¿no? Que a veces Claro, proporción y... nunca, claro, no se trata de que no sepan la regla de tres, ¿no? La regla de tres, si tú entiendes lo que estás haciendo como un procedimiento de simplificación, te puede valer. El problema es que si tú solo Generalizas la regla de has tres. aprendido a resolver problemas de porcentajes con la regla de tres, bueno, pues cuando te planteo esto y lo tienes que hacer, ahí hemos puesto 4.200, pero podríamos poner 4.238 y entonces ya Y ya tengo que andar estaríamos. con la calculadora o haciendo una cuenta enorme a mano, mientras que de otra forma, pues tienes recursos para trabajar la descomposición aditiva y por lo tanto la propiedad distributiva para hacer estimación, es decir, no solamente reducirlo todo a la regla de tres. Esta idea de los hechos conocidos y hechos derivados es una idea que como adultos usamos mucho en el cálculo mental y que es interesante trabajar con alumnos. Aquí el punto de partida es una información que se les da, el 10% de 250 es 25, y les pedimos cuánto será el 20%. Entonces ellos dirán, pues será el doble, o cuánto es el 5%, será la mitad, cuánto es el 90%, será un complementario, qué porcentaje de 250 son 75, pues si el 10%, hemos dicho que era 25, el 30%, ¿no? O sea, a partir de una información que sé, que es como construimos nosotros o como razonamos nosotros cuando nos encontramos en situaciones de cálculo. También hay muchas baterías sobre, bueno, hay diferentes, estas sobre promedios, ¿no? Si el promedio de 3 números es ¿cuál será? ¿No? Y también encontramos en la web de PubMed bastantes recursos. Y creo que ya me faltaba solo hablar sobre el uso de materiales manipulativos que también nos pueden ayudar a promover estas investigaciones en el aula, esta conversación. Hablábamos el otro día también con maestros sobre el tema de los contextos, de medida de ángulos en contextos reales de la vida cotidiana. Y piensas, a ver, si yo estoy buscando ángulos en la clase, muy pocos van a marchar del ángulo recto de la carpeta, de la estantería, de la pared. Y si me voy al parque de columpios, voy a encontrarme con ángulos que no podré manipular, que difícilmente podré comparar, con los que no podré operar. En cambio, en un contexto acotado, pensado para hacer matemáticas, como un pattern blocks, un tangram, puedo usar este material para hablar de ángulos con la intención que yo tenga. ¿Cuántos ángulos miden las piezas del pattern blocks? Y justifica la respuesta. Pues a lo mejor lo que haremos será juntar 3 para conseguir 360 grados, o podré sumar 2 para que me den otra pieza, o podré... Son contextos muy útiles en matemáticas. No estamos hablando del ángulo como una cosa etérea o una información textual que tienen que aprender de memoria, pero nos permiten investigaciones, bueno, yo le llamo acotadas, con esta idea de que controladas, ¿no? De que podemos tener un laboratorio para experimentar con una finalidad que nos sea útil para lo que queremos que aprendan. También para la creación de patrones y en la línea de los materiales manipulativos también dar importancia a las manipulaciones, los manipuladores virtuales. Tenemos ahora fuentes de recursos como Polypath, como Mad Learning Center, GeoGebra, como no, que son también muy útiles para todas estas prácticas que nos ayudan a razonar, a argumentar, a justificar nuestras ideas. Sí, es importante reseñar que la mayor parte de la investigación, también de manera sólida, en investigación de educación matemática, señala que es preferible comenzar con la manipulación física. Es decir, la manipulación virtual
está muy bien y de hecho esos recursos que os mostramos ahí son recursos muy válidos porque lo tienen todo en una página web tipo el Polipad, pero Nada que ver la con la manipulación. manipulación debe iniciarse físicamente. Evidentemente, en primaria pues le vamos a dedicar más tiempo a la manipulación física y a lo mejor llegamos a la virtual o no llegamos. Y en secundaria le tenemos que dedicar quizá menos tiempo, aunque bueno, eso ya podríamos ser discutible, a la física y ya podemos pasar con más facilidad a la virtual. Pero es importante ese tacto de los materiales porque hay una parte de la percepción respecto a sus propiedades, a la propia representación de la imagen visual y demás, que si empiezo directamente por la virtual puede ser especialmente complicado porque supone una abstracción o un nivel de abstracción en ocasiones mayor de lo que parece, ¿no? Entonces siempre es importante que aunque sea un poquito, aunque vayamos a trabajar con un dado, con un tangram, con lo que sea, primero se toque. Luego ya... Eso quería decirte. ¿no? En el caso de los dados es clarísimo. Hablamos de simuladores para el tema de la probabilidad porque parece que si podemos hacer 1000 pruebas no tiene nada que ver la experiencia que ellos tienen cuando hacen 1000 pruebas con un simulador que la que hagan con 30 tiradas de un dado y ver cómo... Porque hay algo ahí que no nos acabamos de creer. Claro, en el caso de la probabilidad en concreto está la cuestión del sesgo, ¿no? Si fuera todo tan fácil, pues no habría dados ya en contextos del neolítico, ¿no? Con los huesos estos de astrágalo. Hay esa cierta desconfianza respecto al propio artefacto que se elimina manipulándolo de manera tangible, pero también incluso el cómo puedo girar, qué movimientos puedo hacer con una pieza de tangram, me lo voy a imaginar y lo voy a controlar de manera mucho más fácil si primero lo toco y pruebo que puedo hacer así, que puedo hacer así, que le puedo dar la vuelta, puedo rotarla en un sentido, puedo rotarla en otra. Y que hay una que si no la volteo no me va, ¿no? Está clarísimo, clarísimo. Muy bien. Luis, pues bueno, seguimos. Te paso los mandos de la presentación. Sí, hay otra cuestión que queríamos señalar, que la habíamos comentado al principio, es esta idea de que, bueno, lo que queremos es descartar o rechazar la idea de que cuando hablamos de aprendizaje activo de matemáticas lo que decimos es que solo hay que hacer y no hay que aprender teoría, y perdonadme que use ese nombre, en los materiales lo tenemos un poco más detallado, ¿no? Bueno, la aproximación que nosotros hacemos la vais a tener también más explicada en otra parte de los vídeos, en la que hacen nuestros compañeros Berta y José Luis, donde detallan con un poco más de grano fino lo que es la teoría de las situaciones didácticas. Es que en matemáticas tenemos una ventaja frente a otras materias en las cuales la introducción de las situaciones didácticas en el currículo de la LOMLOE supuso un choque. Bueno, pues resulta que en matemáticas teníamos varias teorías, ya que os vamos a hablar de una, donde ya se planteaba ese aprendizaje matemático a partir del planteamiento de una situación que no se llamaba en este caso de aprendizaje, pero que nuestra postura es que avant la lettre podemos decir que realmente las situaciones de aprendizaje, en el caso de matemáticas al menos, nos podemos quedar con la idea de la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau. O también, digo, por no quedarnos únicamente con una escuela, en la idea de situación-problema que parte del enfoque entosemiótico de Juan Díaz Godino y todo el grupo de Granada, Vicens Font, de Carmen Batanero. Bueno, en todo caso, con un enfoque o con otro, aquí vamos a hablar de Brousseau, fallecido el año pasado, de lo que nos hablan este tipo de teorías es de que, claro que en matemáticas nos importa generar conocimiento abstracto, conocimiento formal, conocimiento generalizable en términos matemáticos más allá de una situación concreta. Pero todas ellas apuestan porque la secuencia no sea empezar dando la teoría, y lo pongo entre comillas, es decir, diciendo ya cuál es la fórmula general y haciendo ejercicios o ejemplos primero y luego ejercicios de esa fórmula general, sino justo al revés. Es decir, comenzar explorando una situación particular, manejar conjeturas, validarlas en grupo, individualmente, y una vez que ya he generado ese conocimiento, formalizar. Es decir, iríamos de lo particular a lo general y no al revés. Sería una secuencia inductiva y no deductiva.
Entonces, no se trata de que no haya formalización de matemáticas. Tiene que haberla. Para que yo aprenda matemáticas, tengo que trascender un problema concreto y ser capaz de identificar aspectos similares, y hay diferencias si las hay, en otra situación diferente. Y para eso necesito generalizar. Eso es esencial en matemáticas. De lo que estamos hablando, lo que estamos planteando es que esa institucionalización, como la llama Brousseau, no tiene que ser el principio, porque eso supone hacerle un enorme spoiler al alumnado. Ya le estamos dando la solución. Queremos que llegue a esa formalización a partir de la observación de casos concretos. Y ojo también, porque me podéis decir, bueno, pero es que en primaria no vamos a formalizar. No, formalizar no necesariamente requiere usar expresiones formales o expresiones algebraicas, ¿de acuerdo? No. Puede ser una verbalización de la regla o del comentario general que he aprendido. Y también es importante, y en esto insiste también la teoría de las situaciones didácticas de Brousseau, en que esa formalización no necesariamente es que llegado un momento el profe o la profe se pone a hablar y dice ya lo que es verdad. No, no tiene por qué haber, tampoco tiene por qué estar completamente abandonada, pero no todo tiene que ser instrucción directa. Desde luego no tiene que validar únicamente las conjeturas, las diferentes soluciones que han dado el alumnado, no tiene que validarlas únicamente el profesorado, sino que también el propio alumnado puede validar, ¿no? Puede intentar explicar por qué cree que es correcto o por qué crees que es incorrecto y por lo tanto hay que darle voz al alumnado. Por lo tanto, todo este enfoque de la teoría de las situaciones didácticas encaja, por un lado, en lo que llamamos las situaciones de aprendizaje. El producto de esa situación de aprendizaje podría ser la propia formalización, la propia institucionalización de las matemáticas, sino que además encaja también con el aprendizaje activo que os estamos planteando, porque una secuencia que os proponemos ahí de en qué consistirían estas situaciones didácticas sería, ya os digo que lo vais a ver con más detalle en la parte del curso de la que hablarán Berta Barquero y José Luis Muñoz. Pero una secuencia general para la teoría de las situaciones didácticas pasaría precisamente porque inicialmente habría una fase de acción con un determinado contenido, problema o situación matemática. Esa acción se basaría en el conocimiento previo del alumnado y se desarrollaría sin intervención por parte del profesorado. Es decir, ahí tenéis esto, a ver qué creéis que podéis hacer, ¿no? Puede ser individualmente, esto, bueno, hay distintas aproximaciones y distintas versiones. Después pasaríamos ya a una formulación. Una vez que he interactuado con ese material, con ese problema, bueno, pues empiezo trabajando aquí ya es importante lo de la comunicación, por lo tanto sería interesante que trabajase en grupos más o menos grandes o en parejas. Empiezo a formular ideas. ¿Qué puede estar pasando aquí? ¿No? Antes lo veíamos, por ejemplo, con lo de los números de los portales. ¿Esto puede obedecer a algún patrón? No siempre tiene por qué ser un problema de patrones, ¿no? Pero ¿puedo hacerlo así? ¿No lo puedo hacer así? ¿Qué condiciones tendrían que darse? Y ahí lo vamos a empezar a discutir. Luego pasaríamos ya a una validación, es decir, una vez que hemos elaborado conjeturas sobre cómo puede funcionar esto de manera general, empezaríamos a explicar al resto, no solamente a nuestro grupo, por qué creemos que esta es una solución. Y ahí es donde tenemos esa parte de la validación que os decía, que no necesariamente tiene que ser explicar solo al profesorado y que sea el profesorado el que diga sí o no, sino que puede haber espacio para ese debate, para esa justificación. Tengo que intentar convencer, que es lo que significa demostrar en matemáticas. Demostrar no solamente es hacer una demostración lógico-formal, demostrar es convencerse a uno mismo y a los demás de que algo es cierto. Por lo tanto, necesito argumentar para hacer eso. Y finalmente, después de haber analizado esa situación, en el proceso de formulación y en el de validación, se van a hacer seguramente generalizaciones, ¿no? ¿Cómo podría plantearme esto si el problema fuera diferente? Pues ahí es donde llegamos ya a esa explicitación del conocimiento matemático. Y es muy importante esta fase final porque no deberíamos quedarnos únicamente en hacer, sin llegar a poner ya negro sobre el blanco las matemáticas que hemos aprendido. ¿Por qué? Pues porque en la siguiente vez que trabajemos con un problema parecido, tendremos que tener ese anclaje en lo que ya hemos aprendido y hemos generalizado. Esto encaja también con un enfoque basado
de raíz de educación matemática realista, de Freudenthal, que plantea nuestro compañero Ángel Alsina, que es lo que él denomina el enfoque de los itinerarios en educación matemática. En este caso, Ángel lo que hace es secuenciar todos los aprendizajes de matemáticas a través de 3 niveles de contextualización. En un primer nivel trabajaríamos en contextos más informales, interaccionando con elementos de la vida cotidiana, sin necesidad de que haya unas matemáticas formales detrás, sino que simplemente el propio objeto, la propia situación es la que articula esa enseñanza. Pasaríamos a ir introduciendo lo que él denomina contextos intermedios, determinados elementos matemáticos que nos ayudan ya a conectar con cosas que ya sabemos, a anclar para poder progresar y generalizar. Y finalmente, el tercer nivel sería ya un contexto formal. Insisto, formal, no necesariamente algebraico, porque de hecho el planteamiento de Ángel arranca en educación infantil, donde no hay lenguaje algebraico, ¿no? Y por supuesto también se aplica en educación primaria y en secundaria. Esa formalización lo que quiere decir es liberar a las matemáticas de ese contexto, de este problema en concreto, y trascenderlas para aprender en otros contextos o en otros problemas. Otro tipo de metodologías o de prácticas, de sistemas de prácticas que fomentan el aprendizaje activo son también le dedicamos espacio en los materiales, un tipo de prácticas que está en los últimos años tomando mucho auge, que es lo que se denomina las aulas para pensar o el Thinking Classroom de Peter Liljedahl. Hay ahora mismo un grupo de Telegram, que lo podéis buscar, donde hay ya 1000 personas hablando y compartiendo sobre sus experiencias en la implementación del Thinking Classroom. Bueno, Peter lo que hace es proponer un conjunto de 14 prácticas, que las tenéis ahí, no vamos a dedicarnos con más detalle porque las tenéis desgranadas en los materiales, hay libros publicados tanto en inglés como en español, pero lo que hace Peter Liljedahl es incluso revolucionar físicamente el aula. Rompe con esa clase frontal, organiza un aula donde todo el alumnado trabaja en grupos de 3. Esos grupos están hechos al azar, de manera visible al alumnado, para que nadie sienta que pertenece a un grupo porque tenga un determinado rol, con lo cual trabaja muy directamente con ese sentido socioafectivo, con el que no se interioricen determinadas figuras de yo soy el que vale y por eso me ponen con los que no valen, o viceversa. Como yo no valgo, ya me ha tocado en el grupo de los malos, o menos mal que me han puesto. No, se hacen grupos al azar, con cartas, con cualquier dispositivo que el alumnado vea que se hace al azar. Se trabaja en superficies verticales no permanentes, en algo que pueda borrar. Esto es algo que hacía el propio Rousseau también. Es decir, Liljedahl lo que ha hecho es integrar un sistema de prácticas. ¿Por qué? Pues porque cuando podemos borrar escribimos más, y cuando escribimos más emergen más ideas matemáticas. Y se trabaja de pie, moviéndose. Es un aula donde el propio espacio físico, como os digo, se revoluciona. La profesora circula por el aula, pero no va diciendo bien o mal, sino que va lanzando preguntas de autocomprobación, cruzando grupos. Vete a aquel grupo y mira a ver lo que han hecho, puedes ir a mirar a aquel otro, oye, ¿en qué se diferencia lo que has hecho tú de lo que ha hecho el otro? Y tener esa idea de clase fluida, donde se trabaja alrededor de una tarea, y de nuevo es una tarea de suelo bajo y de techo alto, donde hay grupos que, en función de cómo estén configurados y de cómo se vayan enfrentando a ese problema, van a poder hacer una tarea más cortita, y habrá otros grupos que avancen más, donde van a poder tener más recorrido y enfrentarse a complejizaciones en esa tarea. Esa, como os digo, está funcionando en general bastante bien en todos los niveles. Ese tipo de prácticas son muy dependientes, y no hace falta que os lo diga porque seguro que lo teníais en mente, del tipo de problema que plantee. Por ejemplo, respecto al Thinking Classroom, ya se están publicando en español libros de nuestros compañeros Gregorio Morales, Ignacio Úbeda. Han empezado por primero de la ESO, espero que continúen con otros cursos, pero no, ya les están pidiendo de primaria y demás, pero libros donde sintetizan su experiencia proponiendo tareas bonitas, ¿no? Pero hay también modelos como el marco TRUE, el Teaching for Robust Understanding, de Schoenfeld, precisamente, del grupo de Schoenfeld, donde tenéis desde el equivalente a un sexto de primaria hasta bachillerato tareas
y lecciones completas montadas con un tipo de aprendizaje activo que es una síntesis también de resultados diferentes, no obedece propiamente a un modelo, perdón, a un planteamiento de los que hemos visto. Ellos han integrado ese modelo y lo llaman el modelo True. Y como os decimos en los materiales, en muchas ocasiones no hace falta que seamos unos reyes o unas reinas del diseño, es adaptar materiales que ya existen. Y aquí os pongo un par de ejemplos. El modelo True utiliza dos tipos de tareas, dos tipos de sesiones. Unas que llama de desarrollo conceptual y otras que llama de resolución de problemas. Y quiero centrarme en la de desarrollo conceptual para que veáis, porque las de resolución de problemas se parecen más a estas otras que hemos visto. Hay un problema y se trabaja con él, ¿no? Pero me podéis decir, bueno, y clases, digamos, de teoría o donde explico algo. Bueno, pues esas clases también tienen, dentro del modelo True, espacio, pero tienen un espacio donde el aprendizaje es mucho más activo, ¿no? Por ejemplo, ahí veis, una sesión de desarrollo conceptual sobre múltiplos y divisores. Previamente a la clase, el día antes, la semana antes, depende de cómo lo hayas hecho, hay 20 minutos de trabajo. Luego hay una hora de clase y luego 15 minutos posteriores. ¿Por qué? Esto enlaza también mucho con esta idea de la evocación. La evocación como método de refuerzo de lo aprendido. Si enseñamos algo, aprendemos algo en una clase y no lo volvemos a tocar, el aprendizaje es mucho menos significativo, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan todas estas sesiones? Con esos 20 minutos de evaluación formativa. En este caso, ahí veis 3 preguntas. ¿Cuál es el máximo común divisor de 15 y 25? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Explica con tus palabras, comunicación, cómo lo harías. Y ahora te pongo un ejemplo. Moisés y Leila que juegan a adivinar 2 números. ¿Quién tiene razón? ¿Por qué? Esta es la evaluación previa, ¿vale? Dependiendo de cuántos alumnos tengáis, cuánto tiempo tengáis, se puede hacer individualmente, por pares. Bueno, eso ya en el propio modelo os lo explican. Antes de ir a clase, el profesorado puede examinar estas producciones y llevar la clase, comenzar la clase con una retroalimentación. Aquí el propio Schoenfeld también, en función del tamaño del grupo, para que no me digáis, es que tengo un montón y no los puedo corregir, que no es corregir, que es evaluar. No hace falta calificar, pero sí que es una evaluación formativa, retroalimento. No hace falta que le dé todo a todo el mundo, puedo hacer una selección, ¿vale? Ahí lo veis, coger 2 o 3 ideas relevantes, coger unas poquitas, darle a cada uno unas notas, bueno, respecto a lo que ha hecho. Y con esa retroalimentación, pues puedo, en el propio modelo, en la página web, ya tenéis la ventaja de que el propio Schoenfeld y su grupo ya nos dicen incluso cuáles van a ser las respuestas más frecuentes a esa tarea, porque la han implementado, son tareas ya implementadas. Y entonces ya incluso te dicen el tipo de retroalimentación que puedes dar, ¿no? Que es la que les darías al alumnado para comenzar la clase. Por ejemplo, el que no te ha hecho nada, bueno, pues puedes empezar planteándole qué es un divisor, ¿no? El que confunde MCD y MCM, ¿en qué se parecen, en qué se diferencian? Es decir, tienes incluso en ese marco ya hecho hasta el tipo de retroalimentación que más habitualmente vas a tener que dar. Y empiezas la clase. Mini pizarras blancas, otra vez, Rousseau y Peter Liljedahl, ¿no? Escribe que es un divisor con tus propias palabras, compáralo con tu compañero. Esto enlaza, por ejemplo, con lo que veíamos antes del modelo de educación realista, ¿no? Del Reino Unido. Compáralo. Dame una definición de divisor. Después de haber comparado, ahora te quedas con la que tenías tú, te vas con otra. Es decir, no les estoy dando la definición de divisor y pasamos a ella. No, sino que están generando ellos, mi alumnado está dándome una verbalización de la definición de divisor. Porque las matemáticas se hacen así, porque la definición de divisor que manejamos es el fruto de una evolución de diferentes definiciones hasta que consensuadamente la comunidad matemática acuerda que hay una definición que es mejor que otra. Y ese proceso hay que llevarlo al aula también, ¿no? Compara estrategias, por ejemplo, calcula el máximo común divisor de 18 y de 10. Compara estrategias, en qué se parecen, en qué se diferencian, ¿no? Y ahora, ¿qué es el mínimo común múltiplo? Bueno, pues todo esto, como os digo, lo tenéis descrito. Hacemos una discusión, ¿no? Por ejemplo, he puesto yo ahí unas soluciones ahí un poco chambón a mano, como que es una solución de unos alumnos. Hay alguien que lo ha hecho así.
divisores de 8, divisores de 20, múltiplos de 8, múltiplos de 20. No ha acabado, ¿no? ¿Qué le queda por hacer? ¿Qué le dirías? ¿Vale? Esto también está en los materiales. Tenéis en los materiales producciones basadas en implementación de estos materiales en el aula que os pueden ayudar incluso a llevar ya producciones al aula. ¿Vale? ¿Qué te gusta, qué no te gusta? Bueno, pues aquí hay un método inconcluso, pero puedo hacer este otro. Mira, este que me lo detalla mucho más y me escribe, dice, bueno, ponemos ahí el arbolito de los factores y vamos buscando los comunes y los no comunes y lo ponemos con unos conjuntos y por lo tanto los comunes son los que están en la intersección de esos diagramas de Venn y los no comunes, bueno, esta es la solución que da Schoenfeld. Yo aquí esto lo he tuneado un poquito para poner lo que sería una solución más a lo que vemos más en las aulas, aunque cada vez se utilizan más los factores, pero sigue dominando mucho lo de la rayita, ¿no? Y a veces la rayita para poner 1, 1, 1 o 3, 3, 1. Vale. Sí. Bueno, a mí me gusta mucho más el árbol, pero incluso con esto de la rayita, venga, y buscamos los comunes y los no comunes. ¿Y por qué los comunes con el máximo exponente? ¿Por qué es decir, no estamos trabajando con esto del el máximo común divisor son los comunes, el producto de los comunes con el exponente, que yo sería incapaz de verbalizar ahora mismo de manera rápida. Bueno, afortunadamente todavía podría hacerlo, pero tendría que pensarlo un poquito, ¿no? Sin embargo, trabajando sobre el concepto de máximo común divisor o de mínimo común múltiplo, lo puedo hacer de una manera mucho más trabajada. Y con esto confronto diferentes métodos discutiendo con toda la clase. Y estoy discutiendo la idea y el método, todo a la vez. ¿Cuál te gusta más? ¿Por qué lo has hecho así? ¿De qué otra manera podrías hacerlo? ¿Cuál crees que puede ser? Es decir, hay una discusión en torno a las matemáticas. Sería interesante perdóname Luis, sería interesante para cuando los alumnos nos llegan al instituto de diferentes centros de primaria, ¿no? Buscar aquellas actividades, en vez de, o sea, poner en valor diferentes estrategias o poner en valor diferentes, ¿no? Y usarlo. En lugar de decir, no, aquí ahora lo vamos a hacer aquí, así, de esta todos forma. así, muy bien. Claro, y luego te da una tarea, fijaos que estamos todavía acabando la hora de clase, ¿eh? Acabando la hora de clase, qué clase tan rica, una tarea donde te doy unos números y te digo, bueno, te dan unas cartas con números que están en los materiales. Es que ya os digo, la ventaja que tiene este método es que está todo hecho. Tenéis los displays, las diapositivas. ¿Está en inglés? Sí, pero es que hay traductores de internet que le metes el PDF en inglés o el PowerPoint en inglés y te lo devuelve en castellano, en catalán, o supongo que en euskera también lo hará. Es decir, no hay excusa, ya tenéis los materiales hechos, ¿no? Y ahí tenéis, bueno, pues un trabajo sobre qué ficha pongo, qué no pongo, cómo pongo los números, complétame esta tabla. Hay algunas que son posibles, otras que no lo son, es decir, es una tarea muy rica. Y luego se pide que, de nuevo, que haya comunicación en torno a los métodos que se utilizan, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el profesor? Ayudar, fomentar que haya razonamiento. No ir y decir está bien o está mal, o no, sino ¿qué crees que ha pasado? Oye, mira a ver aquel otro grupo cómo lo está haciendo. ¿Eh? ¿Cómo termina todo? Pues con una discusión en gran grupo, en este caso sobre la tarea. ¿Qué celda era más fácil? Oye, y la que ponía imposible, ¿dónde la pusiste? ¿Por qué? ¿Qué crees que has aprendido? Bueno, y por no alargarme, después, en otra clase, otro día, de nuevo, seguimiento, la evocación que os decía antes. Les vuelvo a poner una tarea que es muy similar a la que hicimos antes, pero más compleja. Es decir, ahí ya avanzo en esa zona de desarrollo próximo. ¿Vale? De nuevo, tenéis todo ese material preparado. Bueno, aquí os traía otra sesión de resolución de problemas, pero creo que nos estamos alargando mucho en el vídeo. En este caso, para que vierais una sesión de bachillerato, ¿no? Les doy una calculadora de correlaciones, pero no les digo cómo se calcula, ¿vale? Eso lo podéis hacer fácilmente con una hoja de cálculo, donde yo voy poniendo los puntos y les digo, oye, ¿cómo sale eso que se llama correlación? Mueve los puntos, ponlos donde quieras, ¿no? ¿Cómo sale más grande? ¿Cómo sale más pequeño? ¿En qué rango se mueve? ¿Puede ser cero? Es decir, voy haciendo preguntas y voy explorando. Luego les puedo dar diferentes nubes de puntos y les puedo decir, oye, mira, pues hay alguien que dice que si haces la envolvente convexa, ¿no? El polígono que encierra todos los puntos y divides uno por el área de ese polígono,
eso podría estar relacionado, ¿no? Porque parece que si están todos los puntos así alineados, eso casi no tiene área, ¿no? Y si están muy dispersos, pues claro, tiene mucha área y sería más pequeño, ¿no? ¿Qué problema le ves? Esto es operativo, pues sí que está relacionado con la correlación, pero es muy poco operativo, porque claro, tienes que definir, este tipo de medidas históricamente van surgiendo así, ¿no? Bueno, en qué se parece un método, en qué no se parece. Esta es una clase de resolución de problemas. Trabajo en grupos, de nuevo, oye, ¿cuándo aumentará la correlación? ¿Cómo lo habéis comprobado? Insisto que aquí estaríamos en bachillerato. Puede ser que salga más que uno, puede ser que salga más pequeño que menos uno. Vamos a analizar las respuestas. Bueno, en esa web, como os digo, tenéis un montón de lecciones sobre todos los sentidos que tenemos en nuestro currículo, siempre basadas en esta idea de la evaluación formativa previa, el trabajo y la discusión en clase y la evaluación formativa posterior. Y, como os digo, es una auténtica maravilla esta web en cuanto a recursos. Silvia. No, muy bien. Yo creo que hasta aquí, que cada vez que escucho esta parte de Machel Center, que no la conozco, no la he usado tanto como tú, pienso que cuántas cosas hay a disposición de todos los docentes y todas en la misma línea, Luis, ¿no? Porque a veces hablamos de si hay tendencias. Yo creo que todo suma, que cada uno luego tiene su arte, en que se siente más cómodo, pero que no hay nada de lo que hemos hablado que no esté en esta línea de fomentar el razonamiento, de aprender entre todos, de poder colaborar. Y estamos hablando de actividades, yo creo que de alto nivel de aprendizaje y adecuadas a todo tipo de alumnos, ¿no? Y comprobadas. Porque Claro, eso es también muy importante, porque a veces claro. podemos tener no sé, la sensación de que esto quizá, bueno, pero esto no va a funcionar con mi alumnado. No. Todas las del modelo TRUE, es cierto que arranca a partir de sexto, ¿no? Que se tiene que orientar nuestro sexto, pero bueno, hay otros materiales de otros modelos, como los que hemos comentado aquí ya, quizá no tan elaborados o no tan estructurados, pero lo bueno que tienen casi todos estos materiales es que son el fruto, la experiencia de refinar, implementar, refinar, reajustar esas tareas en aulas reales como las nuestras. No es... ¿Hay teorización detrás? Claro que la hay. Schoenfeld es un teórico de primer nivel, pero no es algo que se ha inventado Schoenfeld y que está sin probar. Y eso yo creo que es muy importante. Muy bien, Luis, habíamos hablado de 1 hora y media, nos hemos ajustado a la 1 hora y media que nos habíamos propuesto. Yo creo que entre esta y todas las conferencias del curso, pues la gente tiene mucho material para compartir con los docentes, cada uno en su territorio, y esperamos pues que sea un material útil para todos y hasta aquí. Y como hemos dicho también que recuerden que está complementado, esta videosesión complementa el material que tenéis a vuestra disposición, donde están las ideas, bueno, pues expresadas de una manera más detallada. Muy bien. Así que bueno, muchas gracias a todos Muchas y a todas gracias a todos. por vuestra atención.